con mucho conocimiento del país, y con él vamos a conversar un poco, evidentemente, lo que es noticia, este tema de la crisis importante o no importante. Yo no tengo, no sé qué tan importante puede ser la crisis interna que hay en la Comisión Nacional de Primarias, pero hay un problema que se está desarrollando. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos, Juan Carlos, saludos a todos los que nos están viendo. Bueno, un gran abrazo. Te ves muy bien en Nueva York. Te ves muy bien en Nueva York. Mira, tu opinión sobre lo que está pasando en el mundo de la oposición, que es noticia hoy muy fuerte a raíz de la renuncia del ya el segundo miembro, en este caso la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias. Eso es ya una historia contada, una historia prevista. Una vez que deciden no incluir al CNE, obviamente están entrando en un hueco oscuro, están entrando casi que en la nada, porque la oposición no tiene la suficiente logística para hacer unas primarias de esa magnitud, ni tiene los suficientes recursos económicos, pero hay quienes obviamente en medio de su discurso anti-estatus, anti-CNE, anti-todo, lograron imponerse y finalmente ya vimos el resultado. Es decir, esto fue un boomerang. Quienes propiciaron que saliera el CNE del juego, lo que hicieron fue propiciar indirectamente que las primarias llegaran a un fin. Sencillo como eso. Ahora, observa que es imposible la realización de primarias en las actuales condiciones, por lo menos de unas primarias amplias e inclusivas. Es que ahí es donde vamos, y tú lo acabas de decir con tus últimas palabras. Una elección primaria, para que sea, digamos, representativa, tiene que ser inclusiva. No puede ser una elección primaria de un grupo en particular y con propuestas que no quedan claras ante nadie. De esos que están ahorita postulándose, hay unos cuantos que están inhabilitados. ¿Qué va a pasar con ellos? Es que el problema de fondo, Juan Carlos, y los que no ven, es que nunca la oposición pudo definir. La oposición, digamos que está estructurada en el G3, en el G4. Esa oposición nunca definió el objetivo de las primarias. Esas primarias son para elegir al líder de la oposición, o es para elegir un simple candidato presidencial, o es para elegir un candidato presidencial que tenga capacidad de generar un cambio en el país y que sea capaz, además, de, digamos, avanzar y no convertirse en un obstáculo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Porque obviamente, si vas a hacer una primaria para escoger al líder de la oposición, pues bueno, ya eso tiene un fin en particular y va a ser el líder de una oposición de las tantas que hay. Es eso lo que andan buscando los venezolanos. Eso es lo que le importa a los venezolanos. Ya vimos lo que pasó con la inscripción en las primarias, el registro que hubo por parte de la diáspora venezolana en esas primarias. Apenas un 4% de los venezolanos que están en la diáspora les importó y les interesó el tema. Que no es que estaban desinformados, ¿no? Y no es que de pronto tenían que ir físicamente a un sitio a registrarse, no, era por internet, que todos los venezolanos que están en el exterior tienen acceso a internet. Y fueron informados al respecto. Pero no les interesa los problemas internos de los políticos venezolanos, los problemas internos de la oposición. Más bien les decepciona. Entonces, aquel mito de que en el exterior estaban la mayoría de los opositores venezolanos radicalizados, no es verdad. La inmensa mayoría de los venezolanos que están en el exterior están pendientes es de resolver sus problemas cotidianos de carácter económico, fundamentalmente. Porque no la están pasando bien en su mayoría. No la están pasando bien.
Ahora, Son los Jesús, temas políticos que tienen esa importancia. Entonces, definir el objetivo de las primarias era un elemento clave para la comisión organizadora de ese evento. Pero eso no es posible, porque es que en la oposición no hay en este momento ningún tipo de cohesión ni de coherencia política. La oposición está aún debatiendo su crisis existencial después de la gran derrota sufrida por la desaparición de eso que llamaron el interinato. La oposición no ha superado eso. Todavía la oposición está en su modo caos después de aquellas derrotas, y en vez de hacer un esfuerzo por superar ese caos lo antes posible, porque ahora tienen un reto electoral en el 2024, que es un pasado mañana, y que tienen que ir robustecidos a ese evento, fortalecidos, unidos, con una estrategia común. O sea, repetir la estrategia exitosísima del 2015 cuando las elecciones parlamentarias. ahora bien. Y esa estrategia que vimos en el 2015 no se parece en nada a lo que estamos viendo hoy día. En nada. Ahora, entonces hubo una campaña única, un candidato único en todos lados. A la gente no le importaba el candidato, la mayoría de los candidatos eran desconocidos por la gente. Porque la gente estaba enfocada en el hecho político, era un cambio. Y hoy día pasa lo mismo, a nadie le importa si es fulano o mengana. Lo que los venezolanos quieren ver es una oposición cohesionada, inteligente, desprendida de egoísmos. ahora Jesús, Pensando primero en el país que en sus asuntos personales. el Dado a la vanidad personal. el que no se haya usado el Consejo Nacional Electoral ha hecho un daño tremendo. Me comentaba la propia María Cristina Uzcategui, María Carolina, que la mayoría de los muy honorables, porque todos son personas muy honorables, miembros de las comisiones nacionales de primarias regionales, tienen un promedio de edad cercano a los 70 años, no son activistas políticos o no han sido, no conocen este mundo del centro de votación, de los toldos, de todo ese detalle gigantesco que solo lo conocen los partidos políticos. Pero hay otra cosa que pareciera un pecado original de esta primaria, que es que se planteó como si fuese a elegirse el líder de la oposición y no un candidato presidencial. Al plantearse esto, fue una pelea a cuchillo entre los sectores de la propia oposición y algunos hasta la banqueta se la han quitado a la primaria porque el propósito pareciera que se desfiguró totalmente. Escuchamos tu opinión a mi pregunta. Es que obviamente el tema es que mientras no se tenga claro a dónde queremos ir, ahí no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a llegar a ningún lado. Fíjate tú, yo no sé en qué están pensando aquellos candidatos inhabilitados, sobre todo los que manejan un lenguaje más, digamos, más extremista o más radical o más compulsivo, más fáctico, del todo nada. Están pensando que el gobierno los va a dejar correr tranquilamente. Porque ese es el otro problema. Estamos construyendo con una capacidad impresionante la próxima derrota opositora. Porque está conformada por políticos que todavía no entienden nada después de un cuarto de siglo, por Dios. Es fácil decirlo, Juan Carlos. Son casi 25 años que tiene la oposición lidiando con un adversario que no han podido derrotar y que todavía no entiendan cuál es el perfil y la caracterización de ese adversario. O se hacen los tontos o simplemente son los ingenuos más grandes que hemos visto en el planeta. Jesús, ayer noche estaba leyendo algo sobre el arte de la guerra y Sun Tzu en su libro dice
si te conoces a ti mismo pero no conoces a tu adversario, te vas a llevar algunos éxitos pero muchas derrotas. Si no te conoces a ti mismo y tampoco conoces a tu adversario, te vas a llevar infinidad de derrotas. Ese libro se escribió hace 2000 años, pero pareciera que está delineando esto que tú estás diciendo. Una oposición que no termina de identificarse a sí misma sobre lo que es y cuáles deben ser sus reales objetivos, y una oposición que no termina de caracterizar a su adversario. ¿Estamos en lo cierto? Por supuesto. Mira, fíjate tú, ¿qué es lo que sabe cualquier venezolano, cualquier elector común y corriente? ¿Qué es lo que sabe en este momento? Uno, que, disculpen, saben que el gobierno nunca le va a entregar el poder a quien amenazó con cortarle la cabeza. Yo no sé si tú conoces eso, en el mundo entero, en la historia universal del poder, nunca hemos visto que alguien que detenta el poder, que tiene suficientes poderes de coacción para mantenerse allí, que sabemos que el gobierno venezolano, en el caso particular de Venezuela, hoy día es más fuerte que en 2019. Y que ese gobierno, cualquiera que sea en el mundo, que tenga los poderes para quedarse, con problemas, con dificultades, con lo que quiera, decide renunciar voluntariamente al poder y entregárselo a quien dijo que le iba a cortar la cabeza cuando llegara al poder. Yo no conozco eso en el mundo entero. Todos aquellos opositores o todos aquellos venezolanos que quieran un cambio deben saber que las personas que más están alejadas de propiciar un cambio son todos aquellos que siguen amenazando con cortarle la cabeza a la gente del gobierno una vez que lleguen al poder. ¿Por qué? Porque eso no va a ser posible. El caso venezolano, después de casi 25 años, está definitivamente comprobado que va a concluir en una mesa de negociaciones, como están tratando de impulsarlo, y donde los políticos sepan ubicarse donde están parados, y donde ambos factores van a hacer concesiones en función del poder que tenga cada quien. El gobierno entregará el poder si siente que ya no tiene poderes con que negociar. Pero si tiene poderes, ahí se va a mantener. La oposición va a hacer concesiones en la medida que tenga poderes para lograr objetivos. Jesús, te voy a pedir... Yo hago una pregunta, Juan Carlos, una pregunta. ¿La oposición de hoy en Venezuela está más fuerte o más débil que en el 2019? En el 2019, la única fortaleza que le quedaba a la oposición era la comunidad internacional, donde más de 50 países apoyaron una estrategia fracasada llamada gobierno interino. Todo eso fracasó. Y hoy día, de esas 50 naciones quedarán 2 o 3. Y que están en este momento evaluando, o mejor dicho, convencidos que las sanciones solamente deben servir para propiciar una negociación con el gobierno para hacer unas elecciones lo más transparentes posible. Muy bien. Punto. Hasta ahí llega eso. Jesús, permíteme un segmento más, un espacio más contigo, si es posible. ¿Es posible? Claro, sí. Muy bien. Te dejo entonces una pregunta. ¿Qué debería hacer la oposición y la Comisión Nacional de Primaria para reconstituir y fortalecer el proceso de primaria y que llegue a buen fin, que es el deseo de buena parte de venezolanos? Otros están ausentes de eso, pero hay unos venezolanos que quieren que haya una primaria y que salga de allí un candidato presidencial. Al retorno con Jesús Egía. Evelyn. Vamos a revisar información que tenemos en el portal de noticias.